El camino que te llevará a la excelencia no se detiene. El mundo necesitará de ti mañana. Y hoy, nuestra infraestructura tecnológica está dispuesta al 100% para estudiar online. Aulas virtuales, herramientas colaborativas, bibliotecas virtuales y todo el soporte en línea necesario durante el estado de excepción. Universidad Indoamérica. Vive la excelencia. Universidad Tecnológica Indoamérica. Muy buenas noches, doctora Sandra Ortiz. Mi grupo es el encargado de dar a conocer los fundamentos psicológicos y religiosos de la sexología, así como también dar a conocer la información acerca de cómo fue su visión de la sexología de cada una de las épocas a partir de la prehistoria durante su evolución. Los integrantes son Thais Jiménez, Nuri Real, Oscar Pinchao, Anthony de la Cruz, Heidi Ashki y mi persona María Ortiz. Los fundamentos psicológicos. Aquí principalmente debemos saber que cada persona va perfilando a lo largo de un tiempo una actitud propia sobre la sexualidad que facilitará o inhibirá su expresión de sus expresiones propias en base a sus experiencias. Así también las referidas vendrían a ser las de su entorno, también el ambiente social, su cultura en el que se relaciona habitualmente, sus creencias religiosas, también su formación y su información que recibe en su medio social sobre la sexualidad, entre otras. A la vez y de forma inevitable, transmite a su entorno una imagen basada en su conducta, en sus opiniones. Así también puede ser conscientes o no con sus actitudes hacia el sexo. Desde la infancia podríamos basarnos que las primeras actitudes vendrían a ser lo que nosotros escuchamos y percibimos de nuestro entorno social, que vendrían a estar conformados por nuestros padres, nuestras madres, nuestros tutores o personas quienes están encargadas de nosotros. En nuestro ámbito académico también podría ser de nuestros docentes, compañeros y compañeras. En definitiva, es indudable que el entorno o el medio social se mediatice de manera importante tanto en nuestras actitudes, así como también en nuestras conductas hacia la sexualidad. Hacia la sexualidad propia de nosotros o ajena de las personas que lo rodean. Cuando surgen problemas sexuales, por leves que sean, pueden generar en el individuo reacciones, ya sea de manera positiva o de manera negativa, tomando en cuenta que la información que el individuo posee y tiene en contacto y aprende en base a sus experiencias, es importante en la formación del mismo para emitir unas correctas acciones en control con su medio social, ya que se puede dar de una reacción, o sea, de una manera positiva o de una manera negativa. En lo negativo se puede dar actitudes
que posee el individuo o sea, como podría ser la ansiedad, puede ser la inseguridad, puede ser el miedo al fracaso o entre otras, que repercuten en diversas actitudes. Puede ser que sea también comprensiva o también podría ser colaborativa o también puede ser el rechazo o irritación que posee la pareja del individuo que está emitiendo sus acciones. Ya les mencioné que sea positiva o negativa, pero en general que no suelen dejar indiferente. Ya, listo. En la edad antigua, basándonos principalmente en la edad antigua, comenzamos desde los primeros años, en la época de la prehistoria, que es en el año 300 antes de Cristo. Aquí, principalmente la sexualidad en esta época es basada más que todo en una manera de lograr preservar la especie, ya sea de seres humanos, así como también de los animales. Por eso es que se veía una gran promiscuidad en esa época. En los años 5000 y 2000 antes de Cristo, aquí se destaca numerosas escenas de coito. También se dan personas teniendo sexo en chozas y también muestran varias posiciones, pero que se dan prácticamente estas entre parejas. Ya no hay una acoplación, perdón, en grupo o múltiples, vendría a llamarse. En la cultura olmeca, que es en el año 1200 y 400 antes de Cristo, aquí se les atribuye a dos diosas del amor que ellos consideraban y veneraban, las cuales son Xochiquetzal y la otra era Tzolteotl. Dos diosas que veneraban y que consideraban que eran del amor. Básicamente aquí se daba la prostitución, que no lo tomaban de una manera negativa. Al contrario, era bien vista y existía un gran esmero en la apariencia física, en el arreglo personal que tenían ellos hacia el resto. En la sociedad babilónica, que es en el año 612 y 539 a.C., en esta se presentaba una monogamia estricta. La mujer era vista como principalmente un objeto sexual y también lo consideraban como un vientre más. Así también llegaban a realizar las mismas el incesto, que en esa época era duramente castigado. ¿Por qué llegaban a instancias extremas que vendría a ser en ese entonces, que vendría en este caso a ser el adulterio, en donde las chicas, en este caso, llegaban a estas instancias precisamente porque no se las valoraba, no se las tomaba como en serio a las mismas, ¿no? Por lo que recurrían a pecar en esa época, lo tomaban así y realizaban el adulterio, que es en esa época lo contrario en los hombres.
¿Por qué? Porque los hombres sí podían realizar el adulterio con varias concubinas, vendrían a ser menores de edad. Ahora, la cultura egipcia. En esta cultura es bien visto el casamiento entre hermanos. Vendría a ser aquí el incesto en la actualidad. Al hombre como ritual de un comienzo a la sexualidad, el ingreso al placer, se lo practicaban la circuncisión, que ahora en la actualidad es un poquito más accesible, menos doloroso para los hombres que en las épocas antiguas, que no se tenía una gran capacidad médica en ese entonces. En la cultura griega, aquí las esposas griegas eran pequeñas criaturas, vendrían a ser menores de edad en la actualidad, el término. Su función era principalmente tener hijos. Su vida y su función, que era tener hijos, está muy bien relajadas. O sea, era tener una vida relajada a diferentes, en comparación de otras épocas. Y su vida era relajada porque su función era tener hijos y ya. Solamente era para reproducción. Casi similarmente con otra época, que lo tomaban como un objeto sexual. Aquí también la homosexualidad era bien vista, no era tan estricta o lo tomaban de una manera negativa. Aquí entre hombres lo tomaban entre hombres, o sea, la homosexualidad, perdón, era normalmente accesible en esa época. Y la educación sexual era totalmente abierta. Se trataba más bien del culto a la belleza. Eso lo percibían, lo tomaban así. La sexualidad era más bien un culto a la belleza ya sea corporal y también física. Como cultura romana, aquí principalmente los romanos eran más puritanos. Aquí el romano no permitía orgías, absolutamente era prohibido, eran castigados si se los encontraba en estos actos, ¿no? Aquí también vendrían a ser que tenían un culto en donde se describía lo que hacían, más no lo que debían hacer. Así como también se escribe lo que se sueña en hacer, principalmente enfocándose en los actos sexuales. También solo se podía hacer el amor o tener sexo a oscuras, y las mujeres solo podían verse desnudas en baños, solo en los baños. Entre pareja en contacto físico era casi prohibido verse. Por eso ellos principalmente tenían relaciones sexuales en la noche, principalmente por la regla emitida por la cultura romana. Ya. Las mujeres podían también adaptarse a ser un objeto sexual del hombre, pero un poco más flexible, de una manera más afectivamente pasiva y un poco normal. Aquí habían 3 horrores supremos para un romano, que vendría a ser las relaciones homosexuales,
Y también vendría a ser que el hombre no puede estar en las faldas de la mujer, una expresión, ¿no? No podría estar el hombre, el romano, atrás de una mujer, porque lo consideraban débil, de una manera débil, que no podría ingresar en la cultura romana. Lo desterraban de dicha cultura, como decirlo así. Muchas gracias, profe. Esto ha sido una pequeña introducción de los fundamentos psicológicos, así como también un comienzo de la evolución que se ha dado hasta la actualidad, enfocado básicamente en la percepción de la sexualidad emitida desde la prehistoria ya expuesta. Gracias. En el conocimiento que era el Kama Sutra, que explicaban cómo convertir el goce de la sexualidad en una experiencia mística. Los japoneses. Se hizo la aparición de las geishas, que eran mujeres profesionales en el arte de entender más que todo a los hombres. También tenemos el Renacimiento. En el siglo XIII, la risa, el canto, la danza, el placer sexual y las bellezas corporales fueron algunos de los elementos de esta cultura mundana, que fue durante fue recriminada por los competentes de la Iglesia. En 1358, el Gran Consejo de Venecia declaró que la prostitución era absolutamente imprescindible para el mundo, a pesar de que la Iglesia la calificó como una práctica moral equivocada. En 1412 empezaron a resurgir los métodos anticonceptivos muy primitivos que consiguieron reducir la natalidad, algunos como la miel o el vinagre, que se usaban para frenar el líquido seminal. En el siglo XVI, aunque procedentes del siglo XIV y XV, esta época se da una corriente de desarrollo intelectual y artístico, ya sea por la representación automática del cuerpo del hombre y de la mujer. Algunos casos conocidos son como de Leonardo da Vinci y la exaltación de la mujer, tanto en escritos como en pinturas. En el siglo XVI se crea el condón hecho de intestino de cerdo o tripas de cordero. El anatomista y cirujano Gabriel Fallopio descubrió los canales que conducen al ovario. En 1837 después de Cristo a 1901 después de Cristo, la masturbación femenina puede dejar infértil a la mujer. Solo tenía conocimientos sexuales de la noche de bodas y un método anticonceptivo usado por mujeres que se da. Tenemos la Edad Media, que empieza del año 476 a 1492. En esta época se hizo la aparición del cinturón de castidad. A la vez se empezaron a hacer más evidentes los problemas sexuales, por lo cual la Iglesia declaraba al matrimonio homógamo y al placer sexual como demoníaco, naciendo así la Santa Inquisición. La castidad se veía como la salvación de las almas. En la sociedad romana del año 753 a.C. a 476 después de Cristo, la promiscuidad fuera del matrimonio era algo muy normal y se presentaba a cada momento según las costumbres. Un hombre podía mantener tantas relaciones como quisiera fuera del matrimonio. La comunidad azteca, en 1325 después de Cristo a 1521 después de Cristo,
Se practicaba la poligamia. Los guerreros tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas, las cuales eran protogénidas por la diosa de la prostitución. Los guerreros tenían rituales que abordaban las prácticas sexuales y las infidelidades solo eran pagadas por alto rango. En la relación judía, estas vieron a la sexualidad como algo que no nos alejaba de Dios, un acto animal. En las mujeres se reprimía su sexualidad y estas solo eran vistas como objetos sexuales. En el siglo IV y V, los padres de la iglesia como Jerónimo, Gregorio, Nicero, Juan Crisóstomo y Agustín abordaron que la ética sexual se perduraría en la esencia durante siglos. La imagen del cuerpo como algo rechazable porque era nido de la carnidad y de los sentidos que podía provocar el apetito y el desorden. En el aislamiento del siglo VII, las mujeres eran reprimidas, solo así que las obligaban a usar velos y pesados ropajes. En la India eran famosos sus libros eróticos en el conocer. Solo tenía conocimientos sexuales de la noche de bodas y un método anticonceptivo usado por mujeres que se da después del coito, montar a caballo. La Edad Moderna. En el siglo XVIII y XIX, en 1700 a 1899, hacen su aparición en escenas de la sexualidad periféricas, relaciones pre- y extramatrimoniales, homosexualidad, sexualidad infantil y onanismo. Ya no se trata solo de reprimir, sino de controlar. La masturbación se encontraba inapropiada, se le considera como un desorden orgánico. La religión daba una gran importancia a la familia y se tenía entendido que el sexo era una necesidad, pero aún así no se podía disfrutar. En el siglo XX, de 1900 a 1990, se presenta la sexología, que es la encargada de estudiar la sexualidad, a la vez que la Organización Mundial de la Salud la haría parte del concepto integral de salud del ser humano. En 1930, la fabricación líquida de látex en los años 30 reemplaza al caucho. Esta sigue siendo las bases para la fabricación de los condones de hoy. En 1972, luego de la llegada de la película Garganta Profunda, las parejas empezaron a demandar el sexo oral como requisito en los encuentros de un motel. Esta práctica se volvió cotidiana y normal a la hora de tener relaciones. En la actualidad se sigue usando. En 1974, la Asociación Psiquiátrica Americana eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades de su manual diagnóstico y estadístico en los trastornos mentales. En 1999 fue la aprobación de la Declaración de los Derechos Sexuales en el marco 14º Congreso Mundial de la Sexología, llevado a cabo en Hong Kong, en la República Popular China. En 1915 al 2013, para inicios del siglo, los vibradores fueron una herramienta médica. Se recetaba por ansiedad e irritabilidad, nombrándola histeria, proceso que el mismo médico aplicaba a los pacientes. En el siglo XXI, en el año 2000, se presentaba la liberación de la mujer y una igualdad de género. La sociedad se empieza por entender mejor todo lo necesario sobre sexualidad. A consecuencia de las dos guerras, se empezaría a proporcionar el concepto sobre el sexo. En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reforma el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de ellos. Y por último, en el 2010, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que son válidas las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de ellos. Conclusiones. La sexualidad no es algo naturalmente, pues no preexiste a la acción humana. La sexualidad no es algo instinto natural, sino sobre todo producto cultural,
Como en toda conducta, se armonizan los elementos provenientes de la raíz biológico-genética y a las adquisiciones sociales a lo largo de la asociación. La importancia de la sexualidad ha sido tal que el sexo llegó a convertirse en un criterio decisorio para establecer la identidad individual, sobre todo a partir de momentos que el conocimiento científico se independizó de las conmociones tecnológicas y se proclamó la autonomía de la zona erótica autónoma con tanta dignidad como la zona artística. Pues aunque implique ciertas estructuras biológicas, la sexualidad es una experiencia históricamente construida a través de plurales formas de racionalidad individual y social. La sexualidad necesariamente es histórica. Sus formas son deudoras de cómo los humanos construimos nuestras relaciones interpersonales y de cómo implicamos nuestro cuerpo como totalidad. La sexualidad puede concebirse desde unos niveles del análisis interindividual como interindividual, intragrupal, intergrupal, categorial y transversal. La sexualidad como experiencia se constituye en la vida cotidiana de acuerdo con la riqueza relacional en cada vivencia. No hay dos sexualidades idénticas, no hay dos vidas iguales. La centración en una forma de relación con otra persona, en una determinada forma de placer, está transitada de elementos relativos y únicos. Cada persona tiene su forma de expresión sexual, cada uno tiene una potencial sexual para desarrollar cada uno y vive la sexualidad como los demás, a partir de planteamientos ideológicos heredados o conquistados que sigan necesariamente su resonancia en nosotros. Gracias.